El escriba de arena. El mar dormía, pero su respiración movía toda la costa. El novicio Kaoru llegó al monasterio con una caja de madera atada al pecho. No traía ropa de repuesto ni cartas de recomendación. Traía pergaminos. Sus dedos estaban manchados de tinta. Había copiado sutras durante años, convencido de que si escribía la frase correcta, la que los sabios pronunciaron frente al vacío, algo dentro de él, ese nudo que lo apretaba desde niño, por fin cedería. El abad Ryo lo recibió sin ceremonia. No preguntó por qué venía ni de dónde. Lo guió por corredores silenciosos y patios con grava peinada hasta un pabellón abierto al océano. Allí, sobre una mesa baja, solo había una concha grande, una lámpara de aceite y una bandeja con arena fina. «¿Buscas una enseñanza?», dijo el abad, «o un veredicto que calme tus dudas». Kaoru no supo qué responder. El maestro señaló la caja. «Ábrela». Dentro, los pergaminos exhalaron un olor a lluvia vieja. Había copias perfectas de sutras, bordes firmes, tinta disciplinada, títulos orgullosos, sobre la naturaleza de la mente, sobre el vaciamiento del yo, sobre la compasión ilimitada. Kaoru había pasado años en eso, noche tras noche, persiguiendo la frase que ajustara el mundo, como si la realidad fuera un instrumento desafinado. «Hermoso trabajo», dijo Ryo, «pero no vamos a guardarlos en la biblioteca. Esta noche dormirán aquí». El viento cambió. El pabellón respiró con el mar. El abad tomó uno de los pergaminos con cuidado y lo colocó sobre la arena, como si reposara una criatura cansada. La lámpara de aceite dibujó sombras alargadas. Ryo se sentó frente a Kaoru. «Escucha, cada amanecer, la marea sube hasta este umbral. Lo que dejas aquí, el mar lo lee. A veces responde, a veces calla». «¿Qué quiere decir con Li?», preguntó Kaoru. «El océano no guarda libros», sonrió Ryo, «pero no ignora ofrendas. Esta noche escribirás el sutra más importante de tu vida. No con tinta, con un palo en la arena». Kaoru tragó saliva. «¿Cuál sutra?». «El que todavía te tiembla en el pecho». El novicio miró la superficie lisa del lecho de arena. Sintió la resistencia infantil de quien teme estropear lo impecable. Tomó el palo. Sus manos, acostumbradas a trazos perfectos, dudaron ante la fragilidad del grano. Comenzó a escribir. «La mente es como». Se detuvo. La frase se le volvió vieja antes de nacer. Borró con la palma y empezó de nuevo. «Todo es vacío». Otra vez esa sensación de cita repetida, de eco sin voz. «No te apures», dijo el abad sin mirar. «El que escribe para convencer, escribe contra el mar. El que escribe para comprender, deja que el mar lo complete». Kaoru cerró los ojos. ¿Qué era eso que había perseguido con tanto ahínco? No era fama, no era aprobación. Era una resolución, una línea que ordenara el caos, un cierre, una llave. Pero las llaves cierran y abren, y él había vivido cerrando. El cielo se oscureció. La marea comenzó a subir, sus dedos de agua tanteando el borde del pabellón. Kaoru, con el corazón en la garganta, dibujó por fin una frase. «Nada que pueda ser atado me salvará». El trazo tembló en la arena y se quedó brillando un instante, como si la lámpara lo hubiera elegido. El abad no dijo nada. Se escuchaban los pasos del agua aproximándose, paso tras paso, con la santa indiferencia de lo inevitable. «Maestro», susurró Kaoru, «si el mar lo borra, ¿de qué habrá servido?». «De hacer espacio», respondió Ryo. «Los pergaminos que guardas en la caja pesan. Este no pesará». El agua lamió la primera palabra. La N se deshizo, convertida en pequeña costa. La frase retrocedió, letra a letra, como si caminara hacia su origen. Kaoru sintió rabia, luego tristeza, luego algo parecido a descanso. El mar avanzó sin violencia ni prisa, desmontando el mensaje con la misma paciencia con que lo había construido. Cuando todo fue de nuevo arena lisa, el abad acercó la concha a la oreja de Kaoru. «Escucha, ¿qué dice?». El novicio oyó un rumor antiguo, sin idioma, y sin embargo claro. Algo decía,
Vuelve, mira, suéltalo, todo a la vez, todo distinto. Se le humedecieron los ojos. ¿Por qué me duele?, preguntó. Porque confundiste memoria con verdad. Verdad no es lo que no se borra, es lo que permanece vivo aunque se borre. El maestro sopló la lámpara. El pabellón se llenó de noche y mar. El frío trajo un olor a algas y hierro. Río habló en la oscuridad como si hablara desde dentro de Kaoru. Mañana escribirás otra frase, y pasado otra. Dejarás que el océano las lea. No vienes a aprender la enseñanza. Vienes a comprobar cuántas capas de ti mismo deben regresar al agua. ¿Y si un día el mar no borra nada? Entonces habrás escrito con agua, rió el abad. Kaoru quiso saber si aquello lo sanaría, si por fin dormiría sin esa piedra en el pecho, pero no preguntó. Había en el aire una clase de respuesta que no admite forma todavía. Se acostó en el suelo, cerca de la arena, con la caja vacía a un lado. Antes de cerrar los ojos, acarició la madera donde habían dormido sus pergaminos. Sintió gratitud y vergüenza mezcladas. Gratitud por todo lo que lo trajo hasta allí. Vergüenza por haber creído que podía poseer una enseñanza como se posee un objeto. El mar siguió subiendo, bajando, respirando. En el borde donde el agua había deshecho la frase, quedaban pequeñas luces, fragmentos de concha, mica, vida. Kaoru pensó que tal vez la sabiduría no era un muro de piedra, sino ese brillo minúsculo que el oleaje deja cuando retrocede. Antes del alba, el abad volvió al pabellón. Traía una vara más gruesa y una tabla de madera pulida. La colocó junto a la arena. «Hoy probaremos otra cosa», dijo. Kaoru se incorporó con la sensación de que el mar lo había vaciado un grado. Miró la tabla, miró la arena, miró la vara. No entendía. ¿Voy a escribir en la tabla? No, vas a escribir en el viento, y quiero ver si tienes el valor de leer lo que el viento responda. La marea, como si hubiera escuchado su nombre, acarició de nuevo el umbral. Kaoru apretó la vara. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo se escribe en lo que no deja huella? El abad le señaló el cielo que clareaba, una piel entre negra y azul, donde empezaban a dibujarse perfiles de aves. Sonrió apenas. Hoy aprenderás lo que ningún pergamino pudo darte. Al amanecer el viento parecía recién nacido. No traía prisa ni dirección, solo pasaba como si quisiera presentarse. El abad Río sostuvo la vara frente a Kaoru. «Escribe», dijo, «pero no busques huella, busca sentido». Kaoru levantó la vara hacia el cielo y, torpe al principio, empezó a trazar signos invisibles. Su brazo dibujaba curvas, puntos, silencios suspendidos. Se sintió ridículo. Un escriba que no deja marca es un pájaro sin sombra. Miró de reojo al maestro, esperando una corrección, una regla, una palabra que lo salvara de la nada. Río seguía con los ojos entrecerrados, atento al paso del aire. «¿Qué lees?», preguntó. «Nada», respondió Kaoru, y el miedo a esa palabra le rozó el estómago. Entonces escucha más fino. El viento, al rozar la vara, dejó un sonido ínfimo, como el filo de una hoja que canta. El mar, al golpear lejos, golpeó también dentro del pecho de Kaoru. Unas aves cruzaron el cielo y su geometría cortó, por un instante, la indecisión del novicio. Trazó otra curva y un punto largo que parecía no terminar nunca. En su brazo apareció una certeza sin letras. Escribir no siempre es dejar señales, a veces es dejarse atravesar. Los pergaminos guardan memoria, dijo Río. El viento guarda relación. Lo que haces aquí no es para quedar, es para coincidir. El que busca eternidad se endurece, el que busca encuentro se ablanda. El abad tomó entonces la tabla de madera, la puso frente a la boca del pabellón y apoyó la caja vacía a un lado. El aire entró por los pasillos, viajó por los patios y al chocar con el borde del tablero, produjo un murmullo grave, una especie de aliento contenido. La caja, por su parte, dejó escapar un zumbido hueco, una nota pobre pero honesta. «Escucha la diferencia», dijo el maestro. «Un cofre lleno se calla, un cofre vacío canta». Kaoru tocó la madera.
Recordó el peso de su caja cuando estaba repleta. Recordó cómo caminaba encorvado para que nada se arrugara, cómo se detenía en los cruces para abrirla y revisarlo todo, como si temiera que la verdad se escapara si no la vigilaba. Allí, frente al rumor del tablero y el zumbido de la caja, entendió que el silencio que había sentido en el pabellón la noche anterior no era ausencia, era disponibilidad. El viento cambió otra vez. Trajo desde la playa voces de pescadores preparando redes. Trajo también el olor a algas recién arrancadas y una humedad que se pegó a la piel como una promesa. Río señaló la arena donde ayer el mar había borrado la frase. El océano es el gran copista, dijo. Copia el cielo cada día y nunca lo repite. ¿Qué hace el buen escriba? Aprende de ese oficio, mira, recibe, devuelve. Si hoy te devuelves distinto, copiaste bien. Kaoru quiso preguntar cómo devolverse distinto, pero el maestro ya caminaba hacia el borde. Se detuvo donde la madera del pabellón se hacía sal y tiempo. Con el talón trazó una línea sencilla. Tu dolor buscaba una sentencia que lo ordenara, dijo sin volverse. El dolor se calma cuando encuentra lugar. El mar le dio lugar a tu frase. El viento le da lugar a tu brazo. Tú puedes darte lugar a ti mismo. Esa es toda la teología. El novicio observó la línea en el piso. Una huella provisoria, menos que un gesto, más que un pensamiento. Entendió, no con ideas sino con huesos, que había vivido tratando de atar el mundo para no sentirlo moverse, y que atar la vida era impedirle pronunciar su idioma. Río alzó la vara y por primera vez escribió él, no en el aire, no en la arena, no en la tabla. Escribió entre Kaoru y el mar, un gesto, dos, tres, como quien reza sin palabra. El viento obedeció a su cadencia y la repitió en la cortina del pabellón, en las mangas del hábito, en el borde del agua. Todo el entorno se volvió caligrafía viva. ¿Ves?, preguntó. La enseñanza no es un texto que posees, es una relación que te posee cuando coincides con ella. La vergüenza de Kaoru se derritió un poco, mezclada con una risa antigua que no sabía que tenía. Quiso decir gracias, pero el agradecimiento le salió como un suspiro. Entonces ocurrió algo leve y exacto. Una brisa más fría pasó por el patio, metió la mano en la caja vacía y la hizo vibrar de tal manera que por un instante pareció pronunciar su nombre. Kaoru. O quizá fue la mente del novicio quien lo oyó. Poco importaba, había sonado verdadero. El maestro levantó la concha y la apoyó otra vez en la oreja del joven. Ayer escuchaste al mar, hoy escucha al hueco. Kaoru pegó la concha a su piel. No oyó frases, ni consejos, ni profecías. Oyó un latido remoto que coincidía con el suyo. Por un segundo, no hubo dentro y fuera. La caja, la tabla, la vara, el pabellón, el mar, él. Todo parecía estar pronunciándose en una lengua única. Maestro, dijo al fin, si nadie guarda lo que escribimos, ¿para quién es esta escritura? Río sonrió con una paciencia que no se fabrica. Para el instante que te escribe a ti. En la playa un pescador dejó caer su red y las gotas dibujaron un círculo perfecto antes de volver al agua. Un niño rió al ver cómo su pie borraba un dibujo en la orilla y hacía otro sin querer. Un perro corrió detrás del viento como si pudiera alcanzarlo. El abad recogió la tabla, guardó la vara, dejó la caja donde estaba. Hoy no habrá biblioteca, anunció. Habrá costa. Se alejaron del pabellón y bajaron por un sendero de piedras lisas. El rumor del océano crecía como una respiración que se prepara para decir algo importante. Cuando llegaron a la arena húmeda, Río señaló la línea en que las olas amanecen. Aquí aprende el escriba, dijo, en la orilla donde todo empieza borrándose. Kaoru miró sus manos. Eran las mismas que habían copiado sutras con obsesión. Ahora estaban vacías. Sintió por primera vez que no las necesitaba ocupadas para merecer el día. ¿Y mañana?, preguntó todavía con miedo de perder la promesa. Mañana seguiremos, respondió Río. Si el mar quiere, te enseñará su caligrafía. Si el viento quiere, leerá en tus cicatrices. Si tú quieres, comprenderás que no viniste a aprender a escribir, sino a dejar de escribirte siempre igual. El sol subió un poco más.
El mar trajo un destello y se lo llevó. La arena respiró. Kaoru cerró los ojos. Por primera vez desde niño, no pidió un método. Pidió presencia. Y el día, como quien reconoce a un amigo, se abrió. Esa tarde el cielo fue encendiendo brasas detrás de las nubes. La playa estaba vacía y el viento había perdido su urgencia de la mañana. Kaoru caminó junto al abad sin hablar. Cada paso dejaba una letra húmeda que la orilla leía y borraba con la misma ternura. Al final de la playa, Río señaló un tronco varado pulido por años de mareas. Toda madera fue árbol, dijo. Toda frase fue aliento. Cuando recuerdas el origen, dejas de adorar la forma. Se quedaron allí hasta que la luz se enhebró con la noche. Entonces el cielo cambió de humor. Se levantó una tormenta breve, como esas discusiones que limpian el aire. El viento golpeó el pabellón, la lámpara vaciló. El mar subió medio metro de golpe. Kaoru corrió por instinto hacia la caja, queriendo proteger lo poco que quedaba. Trapos, cordeles, algún resto de tinta en un frasco. Río lo detuvo con una mirada que no ordenaba ni pedía. Ofrecía. «Abre la caja», dijo. «Deja entrar la lluvia». Kaoru obedeció con el corazón crispado. Las primeras gotas sonaron como dedos en un tambor antiguo. Luego vino la cortina, fría, generosa, inevitable. Vio cómo las últimas manchas de tinta se disolvían hasta volverse nada, cómo el olor a pergamino perdía densidad y se volvía simplemente aire. Sintió pena un instante. Sí, pero la pena no encontró dónde agarrarse. No había robo, había regreso. La tormenta terminó como había empezado, con discreción. El pabellón respiró. El maestro se sentó y sin más señaló la arena. «Escribe», dijo. «¿Qué? Ya no tengo palabras». «Exacto». Kaoru entró descalzo a la playa húmeda. Se detuvo donde la espuma se deshacía en pluma. Cerró los ojos y por primera vez desde que había llegado no buscó una idea, ni una imagen, ni una forma elegante. Su respiración marcó el compás, el mar llevó la melodía, el cielo puso un silencio redondo encima. Entonces, sin mover un dedo, la escritura ocurrió. La brisa tomó su calor, el agua tomó su sal, la noche tomó su atención. No dejó huella, pero dejó lugar. Cuando abrió los ojos, un niño del pueblo estaba a pocos metros, con un balde y una pala. Había dibujado un sol en la arena. Una ola lo borró. El niño rió, levantó la pala y dibujó un pez. Otra ola, otra risa. Kaoru se acercó. «¿No te molesta que el mar lo quite?» «¿Quitar qué?», dijo el niño. «Es para que pueda dibujar de nuevo». Kaoru miró al maestro. Río había oído, claro. No hizo comentario. A veces los koanes vienen con los pies descalzos y un balde azul. De regreso al pabellón, un pescador anciano esperaba bajo el alero. Tiritaba. Traía en las manos algas y una cesta pequeña. «¿Podrían darme una brasa?», preguntó. «Mi fuego murió». Río señaló la caja de Kaoru. «Busca allí algo que prenda». Kaoru abrió la caja, vacía. Solo quedaba un cordel. Lo tomó, dudó. El pescador miraba al suelo, respetuoso. Kaoru se quitó la faja del hábito. Una tela seca, áspera. La desgarró en tiras y las ofreció. El anciano inclinó la cabeza agradecido. En un minuto la brasa se convirtió en llama, y el olor a algas tibias subió como un gesto amable hacia los dioses pequeños de la cocina. «Eso sí se guarda», susurró Río cuando el hombre se fue. «No en la mente, en el mundo». Esa noche, Kaoru no durmió del todo. No por ansiedad, por vigilia dulce. Oyó cómo la marea escribía en el borde del sueño, cómo el viento doblaba esquinas invisibles, cómo la caja, vacía, hacía un sonido humilde que cabía en todas partes. Antes del amanecer caminó solo hasta la playa. Llevaba la concha, la apoyó en la arena y la dejó mirar al mar. Después, sin ceremonia, puso la caja boca abajo y se sentó sobre ella. No pesaba nada. El alba llegó sin exigir atención. Las nubes se abrieron como párpados viejos. Río apareció con 2 tazas. Té claro. Sin palabras le ofreció una. Bebieron. El maestro señaló las manos del novicio. «Siguen siendo manos de escriba», dijo.
Si vuelves a copiar, que no sea por miedo al olvido, sino por alegría de participar. Copia el cielo cuando puedas, copia un gesto cuando valga, copia el silencio cuando haga falta. Y si un día no copias, deja que te copien. ¿Quién? Todo. Se quedaron así, uno junto al otro, oyendo a la costa practicar su alfabeto infinito. Kaoru pensó en el camino que lo había traído. La prisa, las listas, los métodos, la necesidad de que una frase correcta le cerrara el mundo como una herida. Y vio, con esa visión sin ojos que llega cuando el cuerpo entiende, que la herida no estaba para cerrarse como un libro, sino para abrirse como una ventana. «Maestro», dijo al fin, «¿qué hago con mi nombre?» Río sonrió. «Llévalo como se lleva un cuenco, útil cuando se ofrece, silencioso cuando se deja. Si se rompe, recoge los trozos con paciencia y mira la luz que entra por las grietas. Si se pierde, escucha al mar. Suele dictar nombres nuevos a quien aprende a callar». El sol mostró por un instante un camino de oro sobre el agua. Kaoru, sin decidirlo, inclinó la cabeza. No era reverencia, era gratitud. Por el mar que borraba, por el viento que leía, por la caja que ya no pesaba, por el niño que reía, por el fuego encendido en manos ajenas, por la palabra que no guardaría en ninguna parte. Cuando el pueblo despertó, él y el abad caminaron hasta la aldea. En un umbral, una mujer barría hojas. Kaoru reconoció en ese movimiento la caligrafía del viento. En una ventana alguien colgó una tela blanca. Reconoció la página. En el mercado, dos voces discutían y luego bajaron un tono. Reconoció la edición. «¿Te vas?», preguntó Río, sin drama. «No sé si me voy», respondió Kaoru, «pero sé que ya no vine a quedarme igual». El abad puso una mano breve en su hombro como se pone una tilde. Entonces ya empezó la lectura correcta. Kaoru miró por última vez esa mañana el pabellón abierto al océano. Le pareció que todo estaba en su lugar, lo que el mar se llevaba y lo que devolvía, lo que el viento decía y lo que callaba, lo que él era y lo que todavía iba a pronunciar. No necesitó promesas, solo caminó. Mientras se alejaba, el rumor de la concha, quieta en la arena, parecía repetirle un único verbo, antiguo y nuevo. Escucha. Si escuchas con él, quizá oigas lo mismo. Y si algo en ti afloja, aunque sea un poco, este cuento habrá cumplido su único deber: hacer espacio para que tu propio mar empiece a leerte. Gracias por llegar hasta aquí. Quizá hoy, como Kaoru, necesitabas que el agua borrara una frase para poder oír la tuya.